Bueno, la idea surgió en el sentido de que hay muchas actividades de montaña. Técnicamente se habla de 14 actividades deportivas de montaña, desde el trekking, que es lo más accesible, hasta trail running, escalada en hielo, escalada en roca, ascensos, esquí. Bueno, también hay otras actividades menos practicadas como el barranquismo, pero para todas esas la base, de algún modo, es el entrenamiento. O sea, a veces uno va a la montaña de vez en cuando, voy en el verano o fui un día y resulta que estoy cansado, no tengo el físico preparado, y me di cuenta que el mayor aprovechamiento siempre es el trabajo previo, y por eso es que entrenamos. Bueno, eso te lo vamos a dejar a vos. Entonces, ¿por qué este webinar de entrenamiento de fuerza para la montaña? Porque mientras uno mejor esté entrenado, mejor esté físicamente, eso va a significar una seguridad en la montaña. No es lo mismo una persona que esté bien físicamente que aquel que no. Por una cuestión de disfrute, mientras mejor estoy físicamente, más puedo avanzar, más puedo caminar, mejor puedo disfrutar, no sé, una escalada en roca, por ejemplo. Y también por una cuestión de efectividad. O sea, el deporte que yo practique, en la medida que estoy entrenado para ese deporte, es que yo también puedo practicarlo realmente, ¿no? Entonces, bueno, también tiene ese sentido. El disfrute es lo que todos vamos a hacer, por más que sea diversa la actividad, la seguridad y también la efectividad. Así que bueno, Gastón, le damos la bienvenida también a Gastón, que es montañista, es del palo, es del ambiente. No solamente que es un investigador, que es docente, que es licenciado en educación física, sino que también conoce en el campo lo que nos va a enseñar. Así que Gastón, bienvenido a este webinar y gracias también por haber aceptado la invitación. Bueno, buenas noches entonces a todos y todas las personas que se han conectado esta noche y bueno, que han decidido que nos encontremos hoy. Seguimos en pandemia, así que, o en cuarentena, o como le quieran llamar. Así que bueno, aprovechar estos momentos para seguir juntándonos, aunque sea de manera virtual, creo que es muy rico y que bueno, lo tenemos que aprovechar. Así que muchas gracias a vos, Fran, por la invitación y bueno, y bienvenidos a todos los que se han sumado a la charla de hoy. Si bien vamos a hablar de la fuerza nada más, vamos a hablar de la fuerza, o la importancia de por qué entrenar la fuerza cada vez que queremos hacer alguna actividad de montañismo. Como dijo Fran ahí, hay un montón de actividades, no hay una sola. En todas ellas, el entrenamiento de la fuerza va a cumplir prácticamente el mismo rol. Pero lo que primero tenemos que dejar en claro, y me parece que es importante, es que cada vez que yo voy a empezar o a iniciar un plan de entrenamiento con la intención de que esa persona va a la montaña, el entrenamiento tiene que estar destinado a que mejore esa actividad. Con esto que quiero decir, que si el objetivo es que lo busque, pero lo que voy es que el plan tiene que estar orientado ¿a qué? A que me beneficie mi rendimiento o mi actividad que voy a realizar en la montaña. O sea que por ahí necesito niveles mínimos, pero necesito estos niveles de fuerza, por lo tanto los tengo que ordenar. Este mismo concepto lo podemos llevar a la parte de la resistencia aeróbica o a cualquier otra cualidad que nosotros necesitamos para la montaña. Si no, no es necesario entrenar aeróbicamente como para correr una maratón, ni tampoco entrenar la fuerza e hipertrofiar de una manera excesiva para ir a la montaña. Simplemente tenemos que entender cuáles son estas necesidades que requiere el montañista y a partir de eso entrenar esas debilidades o esas deficiencias o esas demandas, ¿sí? Entonces, no es tan complejo, es más bien muy simple, porque el principal objetivo que va a perseguir el entrenamiento de la fuerza es disminuir la tasa de lesiones o prevenir la tasa de lesiones y fortalecer algunas zonas en particular. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de iniciar un programa de entrenamiento de fuerza? Primero, Gastón, ¿qué tipo de actividad? te puedo cortar Sí, una sola cuestión para tener en cuenta, que sí, al ser un webinar y tener solamente 40-45 minutos, hay un montón de cuestiones que van a quedar en el tintero, más allá de la cantidad de preguntas que todos los inscriptos dejaron, bueno, que eran apuntando que se quería aprender este webinar. Por las dudas, ya que vos te vas a empezar a explayar en muchos temas, indicar que si yo voy a estar atento al chat y a las preguntas que puedan ir haciendo, por ahí puedo llegar a cortarte e indicarte algo que tenga que ver con el tema.
Avisar que al final del webinar vamos a hablar vamos a dar los parámetros, hay un curso que es decir, tiene mucho más tiempo, hay lugar a las preguntas, está abierto los micrófonos para que el que quiera aprender más y adentrarse en lo que es la planificación de un entrenamiento lo pueda hacer, que va a ser de un curso de 6 horas en mayo, y bueno, lo vamos a dejar después, que es justamente la planificación del entrenamiento físico para la montaña, tanto lo aeróbico como la parte de fuerza. O sea, digo, van a quedar muchas cosas, por ahí que quiera después anotarse en ese curso, creo que le va a servir muchísimo. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que vayan dejando, si quieren, sus preguntas en el chat. Vamos a ver que hay cuestiones que por ahí pueden ser preguntas muy, muy específicas, que demanda una serie de... demanda más tiempo, principalmente. Entonces, por ahí el curso va a estar destinado a aquellos que quieran profundizar mucho más el tema. Hoy un poco es compartirle algunos tips y algunas cuestiones básicas que creemos que las podemos compartir con todos ustedes, que van a la montaña o que están por empezar a ir a la montaña. Así que Francisco va a estar atento a las preguntas de las que vayan dejando en el chat y las vamos a intentar responder si son fácil y no demandan mucho tiempo. Si no, para más profundidad va a estar la capacitación. Bueno, como decíamos recién, hay dos cuestiones que hay que definir a la hora de empezar un entrenamiento, es decir, qué tipo de actividad de montaña va a hacer y qué tanta experiencia tiene. Principalmente, ¿por qué? Porque si nunca ha ido esta persona a la montaña, tiene una idea básica de cuáles pueden ser las demandas físicas, y resulta que cuando va, ni se acerca a lo que se esperaba o a lo que él pretendía de que podía ser este desgaste, y creo que por ahí a la mayoría les ha pasado. Entonces, es importante, primero, si no se tiene experiencia, consultar con algún compañero que haya ido o con algún profesional que se esté dedicando a esta parte. ¿Sí? Porque no... principalmente para no perder tiempo. Lo otro, sobrecarga, el término sobrecarga es muy amplio. En el gimnasio nos podemos encontrar con las mancuernas, las máquinas, y todas tienen como objetivo mejorar la fuerza. Lo que pasa es que algunas de ellas están destinadas a localizar, otras no tanto, a trabajar más las cadenas musculares, otros tipos de dispositivos están más orientados a los deportes. Entonces, cuando hablamos de experiencia con ejercicio de sobrecarga, tener en cuenta que las máquinas tienen ciertos objetivos o ciertos beneficios o pro y contra que no las tienen las cargas libres. Entonces, si el sujeto no tiene experiencia en cargas libres, ¿qué quiere decir cargas libres? Ejercicios con barras y con mancuernas, el periodo de adaptación es probable que dure un poco más, porque hay que enseñarle técnicamente estos ejercicios. Las máquinas, por lo general, tienen guías, entonces lo que hace el sujeto es seguir estas guías. Algo que siempre preguntamos es el tiempo, cuánto va a tener, porque a veces uno se hace la idea de que tiene que ir 3, 4 o 5 veces a la semana, y en realidad con 2 estímulos alcanza. Y después algo que sí es sumamente importante es combinarlo con el trabajo aeróbico. Si bien la charla de hoy es específicamente de la fuerza, es sumamente importante combinar ambos ejercicios, y al final les voy a explicar por qué. Gastón, por ahí solía Sí. ser, antiguamente al menos, la recomendación para ir a la montaña era ir a correr, porque eso te implicaba resistencia, mucho tiempo, capacidad pulmonar, el corazón mismo, el trabajo que hace, y se dejaba de lado a veces la parte de la fuerza, como que era algo que te endurecía y te trababa, te quitaba posibilidades Tal cual. de una buena agilidad. Y es verdad, es una fisiología del ejercicio por ahí un poco más vieja, y que bueno, con el avance de los trabajos científicos y un montón de cuestiones que hay hoy en día, en realidad el beneficio es mucho mayor si se combinan ambos ejercicios. ¿Sí? Entrenar la fuerza y entrenar la parte aeróbica, que lo vamos a tocar aunque sea un poquito ahora al final. Obviamente esta diapo la he puesto simplemente para explicar esto, que hoy estamos viendo una de las cualidades, que es la fuerza, de entre todas, ¿sí? las otras cualidades que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la resistencia aeróbica, pero también otros factores externos como el desnivel de la montaña, la hidratación, la vestimenta, el tipo de calzado. Todos estos son factores externos que obviamente condicionan
pasarla bien o pasarla muy mal. Entonces, y obviamente todo esto a su vez está condicionado por la altura en la que yo voy a estar realizando este tipo de actividad. Entonces, este webinar está bien focalizado al trabajito de la fuerza, pero hay un montón de otras cuestiones que también hay que considerarlas y que no son menos importantes. Bien, definamos entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? ¿Cuál es conceptualmente qué significa entrenar la fuerza muscular? Simplemente es esto, es emplear diferentes métodos, que métodos podemos entenderlos con métodos como el propio peso corporal del sujeto, las cargas libres como las barras, las mancuernas, los elásticos, las máquinas, todos estos dispositivos de sobrecarga tienen como objetivo incrementarle los niveles de fuerza a un sujeto. ¿Para qué? Para vencer o resistir un tipo. Pero siempre que hablamos de fuerza, por lo que sobrecarga, la única forma de hacer sobrecarga es ponerme gigante, como está acá Arnold, y en realidad esto demanda, primero que este tipo de físico hoy en día no se consigue con algunas sustancias que no son legales. Pero aparte de eso, lleva muchísimo tiempo hipertrofiar. Por ahí los clientes que hemos tenido creen que hipertrofiarse así es fácil y que demanda poco tiempo. En realidad no, es totalmente un mito. Esto demanda muchísimos años con una dieta adecuada y con un montón de cosas. Pero la gente todavía sigue asociando que cada vez que alguien va a hacer trabajo de sobrecarga o pesas o trabajo de fuerza, cree que va a hipertrofiar de esta manera. Y es imposible con dos estímulos como estamos proponiendo llegar a estos niveles de hipertrofia que ni siquiera lo necesitábamos, salvo que el montañista estéticamente quisiera hacer algo particularmente como esta imagen. Bueno, el trabajo de fuerza va a ser otro, pero el trabajo de fuerza en realidad está apuntado a otras cuestiones. El principal de ellos es prevenir las lesiones de las articulaciones que más que principalmente van a ser utilizadas en este tipo de actividades. Y hay dos actividades que son claves, que es el ascenso y el descenso. Hay paquetes de fibra muscular que en el ascenso los vamos a utilizar mucho más que en el descenso, y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta a la hora de diseñar un trabajo de fuerza. Otra de las articulaciones que sufren y que hay que tener prestarle muchísima atención es el tobillo, principalmente porque el tobillo va a ser el primero que va a sufrir esta angulación que no es común en el lugar donde nosotros nos desplazamos. Salvo que vivas en alguna provincia donde tenés cuestas, como puede ser Catamarca, como puede ser Córdoba, u otras del norte, por lo general las mayorías son planas. Y los lugares de entrenamiento, ¿cómo son los terrenos? Planos. Entonces, con el principal desgaste físico que se van a encontrar cuando vayan a la montaña, es que el tobillo está en una inclinación que no es normal, y acá es donde nosotros tenemos que empezar ya a focalizar el entrenamiento. El tobillo, la rodilla y la cadera. Cuando yo altero la angulación de una articulación, me va a alterar también las demás. Y si a su vez a esto le agregamos que la mochila puede ser una mochila simple de ataque o una mochila para transportar una carga, llamemos una carga de 10 kilos, cuanto más sea, el centro de gravedad se va a alterar, y estas son las cuestiones que nosotros tenemos que considerar para diseñar el trabajo de sobrecarga. Gastón, recién para las piernas, sí, los músculos flexores y extensores de la cadera. Sí, decime, ¿puede ser? Sí, no, que recién hablabas de esa búsqueda de la hipertrofia, también es otra visión del ejercicio físico. Acá por eso remarcábamos desde el comienzo que es el disfrute de la montaña y también una visión de la salud, que yo quisiera estar con 80 años, 90 años todavía escalando montañas. Y eso tiene esa sustentabilidad en el tiempo, también tiene que ver en cómo uno previó todo esto, o sea, la salud de cada una de estas partes. Y eso tiene que ver con los ejercicios que uno hizo, cómo fortaleció. A veces, no sé, pongamos, por poner ejemplos, que igual no es para comparar, pero a veces uno juega al fútbol hasta los 30 años, 40, al hockey hasta tal edad y ya listo, pasó la etapa del deporte, y en realidad esto es está la posibilidad de uno mantener en el tiempo
y disfrutarlo para siempre. O sea, mientras podamos subir a la montaña, tener la capacidad de hacerlo, como es el caso ahora de Carlos Soria. Sí, Está bien, es un más de himalayista español, pero ¿qué edad tiene? 80 82 o 80 y o no sé más, si más. y más también, ¿eh? Y está por subir un 8000 y bueno, realmente el disfrute que él tiene de las cosas a esa edad es increíble. Y bueno, también tiene que ver con esto, o sea, Es increíble. cuánto él previó en su vida para poder llegar a ese lugar y disfrutar todavía de la montaña. Tal cual, coincido plenamente. Tenemos que estas articulaciones, que sabemos que van a tener un desempeño primordial, fortalecer los grupos musculares que rodean a estas articulaciones. Entonces, la zona lumbar es una, los hombros principalmente, los codos por el trabajo del bastón, y lo que transporta y traslada todo esto que son nuestras piernas, principalmente el tobillo, la rodilla, obviamente el calzado y todos los demás factores externos, pero que estos grupos musculares son los que nosotros tenemos que focalizar para armar y diseñar el trabajo de sobrecarga. Ahora, hay algo que por ahí uno, si bien me voy a meter en un aspecto muy de fisiología, que si hacemos el siguiente ejemplo, si nosotros vamos a hacer un trekking simple, donde puedo mantener la marcha de manera continua, ¿qué pasa internamente en estas zonas o en estos paquetes de fibra muscular que estábamos viendo aquí? Por lo general, el tipo de fibras que se reclutan, hay que resaltar que todas nuestras fibras musculares, independientemente de cuál sea el grupo muscular, muscularmente esquelético, ¿sí? Eh, tienen diferentes tipos de fibras. Y para hacerlo muy simple, tenemos dos grandes distribución de la fibra muscular, las fibras lentas y las rápidas. Las fibras lentas son las fibras denominadas de tipo 1. ¿Sí? Entonces, en todas aquellas actividades donde la intensidad es baja y me permite mantener una marcha de manera constante, el cerebro lo que hace, recluta este tipo de fibras. ¿Por qué? Porque tienen una alta tolerancia a la fatiga y puedo sostenerlo en el tiempo. Ahora, en el momento en que yo empiezo, se me inclina la cuesta o incremento la velocidad, o principalmente la pendiente se incrementa, ¿qué va a pasar? Automáticamente mi ventilación aumenta. ¿Esto se debe a qué? Primero, al sustrato que yo estoy utilizando, pero como la demanda de fuerza es mayor, se empiezan a reclutar otro tipo de fibras que son las rápidas. Ahora, si esta intensidad es demasiadamente alta, o de moderada a alta intensidad, van a ver qué es lo que sucede. Empiezan a hacer intervalos de pausa, aunque sean intervalos cortos en la montaña. Voy camino 30, 40 pasos, o camino de una zona hasta la otra zona y hago pausas pequeñas de 1 minuto, de 30 segundos y sigo haciendo. ¿Esto a qué se debe? Que ya estoy empezando a reclutar principalmente todo el paquete de fibra muscular, las fibras lentas y las fibras rápidas. Y cuanto más intenso sea el ejercicio, ya sea de manera aeróbica o de a nivel de esfuerzo físico a nivel muscular, el tipo de fibras que estoy reclutando son las fibras 2A y 2B, que son las que me permiten sostener esta intensidad. Bueno, justamente en el entrenamiento de la fuerza, nosotros podemos organizar y planificar los entrenamientos reclutando el tipo de fibras que yo quiero. Esto se denomina hipertrofia selectiva en el entrenamiento. Entonces, si yo ya sé que voy a ir a hacer un trekking simple de 3 a 6 horas, que no va a tener demasiada intensidad, a mí ya me está indicando que lo más probable es que el tipo de fibras que yo voy a reclutar sean por lo tanto el trabajo de fuerza va a ir orientado a eso. Ahora, en el momento en que yo ya empiece a tener pendientes y tenga que trasladar una mochila, ya voy a empezar a reclutar qué cosa. Y paquetes de fibra muscular de mayor calidad, donde yo necesito generar más fuerza. Entonces, estas son las fibras que se denominan de alta calidad. De estas dos, ¿cuál en el montañismo? La fibra de tipo 2A, porque hace una especie de fibra intermedia que tiene la capacidad de tomar características o de arriba o de las fibras lentas o de las fibras rápidas 2B. Entonces, con el entrenamiento nosotros podemos manipular y elegir el tipo de fibras para reclutar y entrenarlas. Entonces, acá va a haber un factor importante que para yo poder organizar este tipo de entrenamientos, vamos a tener que evaluar. Entonces, para la planificación, una planificación general, y por ahí con Francisco hablábamos, bueno, tomemos un término medio, digamos,
que no sea un trekking, ni tampoco ir a hacer ascenso a la Concagua o a una montaña arriba de los 5.000 metros. Hagamos algo que más o menos todos podamos coincidir. Una montaña entre 3.000 y 4.000 metros. ¿Cuál sería Gastón, un plan ideal? Si sí. perdón, en esto que vos decís de buscar un punto medio, acá en el grupo tenemos personas que se están iniciando en el trekking, que es lo que decíamos, es lo más accesible a nivel montaña. Tenemos personas que ya practican montañismo ya a nivel de los 4.000, y hay algunos que también han ingresado a este webinar pensando en la planificación a Más gran alto. altura. Entonces digo, también en eso hay diversidad acá. Y después eso que decías vos, es verdad que a veces uno va a la montaña porque va a hacer un trekking de 3 horas, de 4 horas, depende también lo que decías vos, la capacidad de cada uno, en cuánto hace en 3 horas, y después, bueno, algo un poquito más alto, no sé, la Sierra de Córdoba, por ejemplo, ya una caminata más intensa que te puede implicar ya un 3.000, acá en Mendoza un 4.000, y ya después pasar a ascensos más grandes. Te hago como una acotación nomás. La persona que está yendo mucho tiempo a la montaña, de algún modo está como que su entrenamiento también es la práctica constante del montañismo. Entonces, bueno, tendrá Tal que, cual. o sea, eso que decíamos, planificar en el estando en la ciudad, en el llano, cómo planifica. Y aquel que es más distante en el acceso a la montaña, bueno, con más razón, recién en diciembre estoy yendo al Lanín, por ejemplo. De hecho, creo que se había inscrito porque tenía que ir al Lanín. Bueno, recién en diciembre voy a ir al cerro. Bueno, es distinta también la aproximación. Tal cual. Va a depender mucho en qué ciudad vive cada uno de los que hoy está acá escuchando este webinar. Eso es clave porque uno de los entrenamientos específicos que vamos a proponer tiene que ver con esto, con hacer trekkings, ¿sí? Y en lo posible buscar pendientes y hacer trekking incluso con la mochila. Porque lo peor que te puede pasar es llegar a la montaña y no haber llevado medianamente fortalecido tus hombros o la zona del trapecio. Por lo tanto, vas a ver que lo vamos a proponer como ejercicios específicos dentro de la planificación. Hay que, en la medida que se pueda, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, un ejercicio específico de sobrecarga sería ir a hacer un trekking en pendiente. Si no hay pendiente, bueno, como mínimo debería ser colgarse la mochila y poder salir a hacer una caminata larga, ¿sí? Con peso en el cuerpo. ¿Para qué? Para ir viendo también cómo el plan de entrenamiento va teniendo efecto y en qué zonas son las que yo puedo empezar a ver que se encuentran débiles y en cuáles de ellas no, y el entrenamiento está dando efecto. Ahora, en cualquier planificación necesitamos sí o sí pasar, a ver, esta propuesta también es pensando en alguien que va a empezar por primera vez el gimnasio, porque esta primera etapa o este primer periodo que se denomina adaptación, por lo general, ¿qué hacemos? Si hay alguien que tiene experiencia en sobrecarga, esto puede llegar a durar un mes o 15 días. Porque lo que hacemos simplemente, ¿qué es lo que es? Es ver la técnica de los ejercicios y medir los niveles de fuerza. Y automáticamente, ¿qué hacemos? Pasamos a la segunda etapa. La planificación está dividida básicamente en 3 momentos. Un primer momento, que es el de adaptación, un periodo específico, ¿sí? Que le denominamos periodo específico 1 y 2, tienen una diferencia entre uno y el otro, y un periodo que nos preparamos previo a la cumbre. Entonces, en el periodo general, vuelvo a repetir, si el sujeto no tiene experiencia, y lo más probable es que el periodo de adaptación dure 2 meses, que son 8 semanas, entre 8 y 12 semanas lo que una persona tarda en adaptarse rápidamente. Las primeras adaptaciones son del sistema nervioso, cuando yo empiezo un trabajo de sobrecarga. Las intensidades van a ser muy variadas, van a empezar las primeras semanas a intensidades muy bajas, y en la medida que vamos terminando el periodo de adaptación, vamos a utilizar intensidades más altas. ¿Cuándo termina el periodo de adaptación? Cuando evalúo. Si cuando yo evalúo la fuerza, significa que culminó el trabajo o el periodo general de adaptación. Depende, vuelvo a repetir. Si tienen experiencia, no tienen experiencia, si conocen los ejercicios o no conocen el tipo de ejercicio que vamos a utilizar. Gastón, preguntaban qué es un URM, la pregunta técnica del cuadro. Ah, perfecto. Ah, bien. Bien, es una repetición máxima. ¿Sí? Es una, si bien no se evalúa, sí se tiene en cuenta para poner la intensidad del trabajo.
Lo más común hoy es estimar la repetición máxima a través de 3 a 5 repeticiones. Que eso lo hace el profesor que está a cargo del gimnasio, que por lo general es un profesional de la ciencia del ejercicio, ya sea un técnico, o un profesor de educación física, o un instructor. Esto es algo básico para alguien que está a cargo de un gimnasio. Entonces, la evaluación aquí termina con ¿qué? Estimando la fuerza máxima, que es lo que se denomina una RM. Dentro del periodo específico, a mí me gusta dividirlo en dos. Y como estamos hablando de entrenamiento, esto tiene una cuestión holística, es decir, son criterios y por ahí gustos de cómo ordenar la planificación. A mí me gusta dedicarle un periodo a intentar mejorar la fuerza máxima. Con un mes puedo mejorar muchísimo los niveles de fuerza. Ya les voy a mostrar un trabajito enseguida. Puedo mejorar hasta un 20%, entre un 10 y un 20% los niveles de fuerza. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Y acá se trabaja realmente con muy pocas repeticiones, ¿sí? Porque el objetivo ¿cuál es? Tratar de incrementar los niveles de fuerza en esos grupos musculares que nos interesan. Obviamente, ya en este periodo tienen que existir estos ejercicios específicos, principalmente cuando se los colocan, el fin de semana, o que realice un trekking largo de 2 a 3 horas, si puede hacerlo con la mochila mejor, que se vaya acostumbrando, y si puede realizar este tipo de trekking en alguna pendiente, vuelvo a repetir, hay ciudades que tienen así tipo mesetas pendientes, como la ciudad de Córdoba, Catamarca, mismo, algunas zonas de lo que es Buenos Aires, Cierra la Ventana, entre otras. Pero si no, lo que tienen que hacer es intentar buscar algún puente o alguna subida en la ciudad y tratar de intentar hacer este tipo de actividad. ¿Por qué? Para cambiar la angulación del tobillo principalmente, que es lo que más se van a encontrar con que sufren al momento de empezar una montaña de estas características. Un 4000 seguro se van a encontrar con algún acarreo, con alguna pendiente de 45, de 30 grados, donde van a ver que la utilización del tobillo y del grupo muscular, principalmente el gemelo, es el que más va a soportar la intensidad. Gastón, El ahí segundo periodo preguntaban, específico de fuerzas que ya había perdón, alcanzado. una pregunta que Sí, tiene que ver con esto que decías de la sí, dale, inclinación. dale, dale. ¿Sí? Que uno engancha, no sé, una ladera, no sé, las autopistas por ahí que tienen esas laderas o los parques y hay equipos de Excelente. entrenamiento que los usan. Ahora preguntan ahí con el hecho de las escaleras, si la escalera también reemplaza ese tipo de pendiente. O sea, sí, obviamente que sí, porque es un desnivel, Eh, pero en esto del ejercicio del tobillo, de la inclinación. Mira, en realidad no, porque la escalera sigue teniendo esta angulación, si no me la cambia. Si sigue siendo, por más que yo haga un escalón, por ahí lo que voy a fortalecer en ese tipo de ejercicio, que ya lo voy a mostrar enseguida, tiene que ver con entrenar el flexor de la cadera y el extensor, o el estabilizador, que es el glúteo principalmente. Pero no, necesitamos algo que esté marcada la pendiente y no con un escalón, Claro, está porque eso es lo bueno. que a vos te va a alterar la posición. Capaz que es útil en cuanto al uso del peso, pero no es funcional al movimiento real en montaña. Exacto. Porque vos sería como hacer subidas al cajón, o una sentadilla búlgara, o una sentadilla búlgara invertida, o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque el tobillo sigue estando así, sigue estando plano. Si bien se mueve, no lo descartaría. Si yo tuviese escaleras, lo utilizaría. Pero no me va a estresar lo que yo quiero. Bien, este segundo momento, ¿qué es lo que hacemos? Es trabajar la resistencia muscular. ¿Qué quiere decir esto? Y no voy a dejar de trabajar la fuerza. Hay una forma de organizar el ejercicio para no perder lo ganado en el periodo anterior, pero voy a darle importancia a ¿qué? A entrenar la resistencia muscular. Es decir, acá por lo general son series muy largas, pero muy pocas, ¿sí? Y con muy poco bajo peso, pero lo que estamos intentando buscar, ¿qué es lo que es? La resistencia. Incluso acá andan muy bien los circuitos, o series aisladas, o cuestiones por el ejercicio. Ahora, en ningún momento yo voy a localizar el grupo muscular. Ya van a ver ahora cuando plantee algunos ejercicios,
Jamás voy a hacer un ejercicio donde aísle el cuádriceps solo, como puede ser la camilla del cuádriceps. No, siempre voy a tratar de buscar un ejercicio que me trabaje la cadena muscular completa. Bien, ¿qué tengo que considerar previo a la cumbre? Descargar y descansar. ¿Sí? Había un famoso lema soviético que era descansar para rendir más. Exacto, una semana antes, yo hasta incluso puedo no hacer más pesas. Si la semana anterior a la cumbre, ¿qué es lo que hago? Nada, si yo quiero. Nada, porque lo que me va a generar es una supercompensación. Entonces, la semana anterior al trabajo de pesas, no hago nada, o a lo sumo hago una sesión donde voy a tocar la fuerza y nada más. Y de una manera muy particular que se denomina trabajar en zona boga, se llama. Trabajar en zona boga significa tocar la intensidad sin estresar y sin ir a la fatiga. ¿Para qué? Simplemente para mantener los niveles de fuerza. Pero vuelvo a repetir, si tengo buenos niveles de fuerza, yo la semana anterior a ir a la montaña lo daría totalmente libre de descanso. Y el sujeto llega mucho mejor preparado. Algo parecido pasa con el trabajo aeróbico. Una semana antes también disminuimos la carga o hacemos una sesión o algo por el estilo. Nos pasó Ese sería sí, en una excursión a un 4000, que también había una integrante de esa excursión que muy entusiasmada con la montaña, y esa última semana, claro, quería aprovechar al máximo y se entrenó hasta el día anterior. Y yo le digo, pero vos le dijiste, ¿le avisaste a tu entrenador? Sí, sí, y ayer me hizo entrenar, no sé, piernas. Digo, no, es lo peor. O sea, llegó con fatiga muscular y tuvo que quedarse a la mitad del cerro, justamente por descuidar esto, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, es una estrategia y que la usamos un montón en casi todos los deportes, principalmente cuando vos tenés una fecha, eh, ya por lo general uno sabe cuándo va a ir a la montaña, entonces le permite organizar las cargas Claro. con bastante tiempo de anticipación. Acá Entonces hay tenemos varios corredores de montaña que también, bueno, esto también es como que lo planifican bien en esto de la es, fatiga, de evitar por ahí sobreesfuerzo antes de una carrera y eso. bien, exacto, tal cual, tal cual. Bien. Acá hay ¿Por una dónde andamos? pregunta, Bien, pero que dale. me parece que tiene que ver con lo que estás hablando vos, esto de no aislar los ejercicios puntuales de un músculo, o sea, entrenar solamente el tobillo. Porque acá dicen, bueno, como que el entrenamiento funcional de algún modo también es así porque te hace entrenar movimientos. Entonces, bueno, la pregunta es, no sé qué opinás vos al respecto de eso. A ver, yo te doy una opinión. Por ahí las máquinas es como que una máquina quieta, por ejemplo, que entrenás gemelo. Vos te volvés funcional de algún modo a la máquina y no es el movimiento real. Por ahí esa es la ventaja Bien. de los pesos libres. Entonces, bueno, En realidad es más amplio porque se ha malinterpretado el concepto de entrenamiento funcional. Si cuando uno ve el origen del entrenamiento funcional, que es Michael Ball, el sujeto lo que hace es funcional. ¿A qué hace referencia? El autor se dio cuenta que habían una gran cantidad de lesiones. Nos vamos a ir un poco del tema, pero vale la pena aclararlo. Por ahí lo que la gente hace en los gimnasios es un entrenamiento en circuito. Por ahí me parece que se malinterpretó lo del entrenamiento funcional. Funcional, a lo que lo llama Michael Ball, es los sujetos que tienen lesiones, por lo general son porque hay una disfunción de un lado con respecto al otro, o alguna disfunción en alguna cadena muscular. Entonces, lo que hace Michael Ball es generar un sistema de entrenamiento donde le devuelva esa funcionalidad y a partir de ahí se entrene con mayor intensidad. Porque si sigue entrenando de esta manera, lo que se produce es una lesión. Y por ahí el entrenamiento funcional en realidad no es un circuito. Es un circuito y que no sé por qué motivo se lo denominó claro. de esa manera. Pero el circuito me parece que es una muy buena opción para el periodo de adaptación. Porque como en el periodo de adaptación vos no vas a levantar tanta carga, es una buena manera de optimizar el tiempo. Ahora, en el periodo que veíamos recién de fuerza máxima, vas a tener que salirte del entrenamiento funcional e ir a un entrenamiento mucho más específico. ¿Por qué? Porque el entrenamiento funcional, mal llamado funcional, este circuito, utilizan por lo general su propio peso corporal.
Y el propio peso corporal en algunas personas es más del 100% de su RM. ¿Sí? Hay gente que no puede hacer una dominada o no puede hacer una extensión de brazo en el piso. La hace a media y mal hecho. ¿Eso qué significa? Que no tiene los niveles de fuerza mínimos para hacer una buena extensión de brazo. Entonces, su propio peso demanda una fuerza por arriba de su 100%. Entonces, para algunas personas, su propio peso va a estar muy por arriba, y para aquellas personas que tienen buen nivel de fuerza, va a estar por debajo de esta intensidad. Entonces, vuelvo a repetir, por ahí este tipo de ejercicios están buenos para el periodo de adaptación, pero después van a tener que correrse un poco de esa modalidad. Porque me deja muy pocas variables de indicadores de carga para yo manipular. La única forma que puedo hacerlo más duro que lo que es agregarle repeticiones. Si le agrego repeticiones, estoy entrenando un paquete de fibra muscular que no me interesa. Necesito entrenar las fibras rápidas también. Entonces, es inevitable no mover carga. Si yo quiero reclutar un tipo de fibra muscular. Era más larga la respuesta. Sí, perfecto. Pero vale aclararla. Lo que sí podemos decir que este tipo de entrenamiento, una de las cosas que mejora es el equilibrio. Y eso es lo que la gente hace que se sienta más segura y responde mejor a este tipo de actividades. Lo que pasa es que todo tiene un límite. Todo mejora hasta cierto punto. Y para volver a hacer una mejora, tengo que volver a planificar de otra manera. Porque en cuanto el cerebro entiende que esto ya es suficiente, se estanca y no hay más mejoras. Bien, algo que decíamos al principio es la importancia de combinarlo los entrenamientos. Entonces, antiguamente se pensaba que el entrenamiento de la fuerza era contraproducente para este tipo de actividades o cualquier tipo de actividad que el componente heroico es importante. Entonces, miren, de una manera muy simple, este es un trabajo que ya tiene sus años, es del 2005, agarró y se entrenaron 13 semanas, más de 40 personas, y lo que hicieron fue dividirlos en grupos. ¿Sí? Los grupos se entrenaron. Un grupo entrenaba exclusivamente el trabajo heroico, un grupo entrenaba exclusivamente el trabajo de pesas, y dos grupos lo combinaban, con la diferencia que la diferencia era que este grupo hacía primero el trabajo de pesas y hacía el trabajo heroico, y este lo hacía de la manera inversa, primero el trabajo heroico y el trabajo de pesas. O sea que estos dos son los que combinaban el trabajo de sobrecarga con el trabajo heroico. Si nos vamos a ver la parte metabólica, ¿sí? O de la potencia heroica, ¿quiénes se beneficiaron? Porque cuando yo armo un plan de entrenamiento de resistencia heroica, una de las variables que se monitorea es esta. Si se mejoran o no se mejoran. Bueno, acá lo que ya pueden evidenciarse es que el trabajo que combina el trabajo heroico con la fuerza obtiene mayores mejoras que un trabajo que solamente hace exclusivamente trabajo heroico. Es decir, que algo se benefician. Si nos vamos a ver la velocidad de carrera, fíjense en que otra vez el grupo que siempre obtiene mayores mejoras es el grupo que combina ¿qué cosa? El trabajo heroico con el trabajo de pesas. ¿Con respecto a quién? Al trabajo que solamente hace heroico. Y si nos vamos a ver un indicador que últimamente se lo está viendo mucho, que es la capacidad de resistir en un ejercicio particularmente aeróbico, ¿sí? Hasta la fatiga, correr hasta la fatiga, el grupo que más mejora es el que combina ¿qué cosa? El trabajo aeróbico y luego el trabajo de sobrecarga. Por lo tanto, fíjense que tiene mayores mejoras con respecto aquí, al trabajo que solamente hace aeróbico. Entonces, el entrenamiento cruzado o el entrenamiento combinado o el entrenamiento concurrente, como se lo suele denominar, o el trabajo de aeróbico más fuerza, siempre se ve beneficiado el componente aeróbico, que si solamente lo entrenara así solito. Entonces, por eso yo le decía que hoy es sumamente, y ya cualquier persona que hace un deporte sabe que hasta en los deportes de conjunto, o en los deportes de tiempo y marca, o acá la gente que está me puede desmentir si no es así, que corre en la montaña, el trabajo de fuerza genera ciertos beneficios que impactan en el componente cardiorrespiratorio. Obviamente, sí hay un detalle, y que para mí no es un problema, que cuando yo comparo quién mejora más la fuerza, no el componente heroico, siempre el que más lo mejora es el que entrena solamente la fuerza. Fíjense en aquí,
esta misma gente, cuando lo medían en los niveles de fuerza, ¿quién aumentaba mucho más? Y solamente quién, el que hacía el trabajo de fuerza. Cuando lo comparamos con el que lo combina, si bien mejoran los niveles de fuerza, y estamos hablando de un 20%, es un montón, a la hora de combinar los trabajos de aeróbicos con fuerza, por ahí el que en realidad se beneficia es el trabajo de la fuerza, o el beneficio del trabajo de la fuerza muscular, no del componente aeróbico. Por lo tanto, cuando yo cruzo los entrenamientos, si a mí me gusta entrenar más aeróbicamente, me voy a ver mucho más beneficiado que si solamente hiciera un trabajo aeróbico. Por lo tanto, es sumamente importante combinar ambos. Volviendo, bueno, esto era para dejar un poco en claro este tema. Volviendo a los grupos musculares que a nosotros nos interesa entrenar, ¿cuál sería, en términos generales, el armado de la rutina, ¿sí? para la montaña? Siempre se inician con los ejercicios de zona media, ¿sí? O sea que los ejercicios de la, perdón, ¿sí? de la zona lumbar, ya sean con o sin movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ejercicios donde yo tengo que sostener mi pared abdominal y mi pared lumbar de forma estática, y hay ejercicios que son dinámicos, es decir, que en estos ejercicios hago extensiones y en estos hago flexiones. Tengo que trabajarlo de ambas maneras, ¿sí? Con respecto a... Entonces, estos dos ejercicios siempre van a estar primero. Si yo les muestro una rutina, van a ver que siempre hay un día, independientemente del día, la zona media va primero, ¿sí? Siempre. Y se la entrena como cualquier grupo muscular. Es muy común en los gimnasios para el abdominal hacer, voy a decir una bestialidad lo que voy a decir, tres series o 4 series de 50 o de 70 repeticiones. Y después para los otros grupos musculares hacen series que van entre 6 a 12 repeticiones. Como si el abdomen fuera otro grupo, tuviese otro tipo de fibra muscular. En realidad tiene la misma fibra muscular. Por lo tanto, se la debe entrenar de la misma manera. Se lo entrena con peso. ¿Sí? Tanto los músculos de la zona lumbar baja como de la zona abdominal, se lo entrena con pesos. Es un mito que esos ejercicios, que esa zona se la entrena con repeticiones así al límite a la fatiga. Para nada. Entonces, la zona media se la entrena y se la entrena con peso. Y ahí, justamente esta zona, hay una gran cantidad de ejercicios, e incluso muchos que son muy específicos para la montaña. Obviamente le van a seguir los ejercicios más pesados, los que son para los ejercicios de rodilla dominante y de cadera dominante. Que por lo general, ¿qué hacemos? Si la gente tiene buena técnica, el ejercicio lo dividimos en dos. El día 1 van los ejercicios bipodales. ¿Qué son los ejercicios bipodales? Donde siempre el peso va a estar apoyado sobre las dos piernas. Y hay un segundo día donde vamos a trabajar mucho, ¿qué cosa? Los apoyos a un pie, que se denominan ejercicios unipodales, o a un pie. Entonces, si ustedes ven la rutina, hay un día que le dedicamos a ejercicios con 2 apoyos y que el centro de gravedad está bien en el medio, y que cuando trabajamos ejercicios unipodales, el centro de gravedad se nos va a correr no en el medio, sino sobre la mitad de un solo pie. Y esto es importante porque la actividad muscular y la actividad electromiográfica han demostrado que yo puedo estresar diferentes zonas trabajando con ejercicios bipodales o unipodales. Y la ventaja de trabajar los ejercicios bipodales es que me va a permitir movilizar mayor carga. ¿Esto qué me está diciendo? Que siempre este ejercicio está pensado para que mejore el de abajo y viceversa. Si la rutina no está armada así porque nos interesa de tocar los 2 pies o un pie o trabajar los brazos en forma concurrente los dos o trabajarlo diferenciado, ¿sí? Sino que es una manera también de que uno se beneficie sobre el otro. Por lo tanto, entonces siempre van a ir primero los ejercicios de zona media, le van a seguir los ejercicios de todas las variantes de las sentadillas posibles. Acá no hay que casarse con un solo ejercicio. Lo mismo que para la cadera. Para la cadera tenemos los pesos muertos un pie, los despegues, los pesos muertos con la toma cerrada, con la toma abierta. Hay un montón de ejercicios
y que hay que jugar en la planificación con estos ejercicios. Y los ejercicios que tienen que ver con el tronco, que siempre los agrupamos ejercicios de empuje y de tracción. No vamos a hacer un ejercicio para localizar el bíceps o el tríceps. Siempre vamos a buscar un ejercicio que me trabaje toda la cadena, o del empuje o de la tracción. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a hacer en la montaña. ¿Sí? O me voy a sentar sobre mi bastón, o voy a ir, o mi grupo muscular tiene que soportar el peso de la mochila, o tengo que traccionar, o tengo que movilizarme de esa manera. Por lo tanto, ya pueden ver que la rutina no tiene muchos ejercicios, tiene pocos, porque se priorizan el patrón motor, o es de tracción o es de empuje, y se le da una atención especial a la zona media. ¿Por qué? Porque es la zona donde el único hueso que une las piernas con el tronco, las piernas con el, sí, también con el tronco, es la columna vertebral. Por lo tanto, la columna nosotros la tenemos que tener, la zona media, perdón, la tenemos que tener lo más fortalecida posible. Para esto hay una gran cantidad de ejercicios y que bueno, que en este webinar no nos da el tiempo para desglosar cada uno de ellos y qué ejercicios ponemos en cada uno de los periodos. Porque también la rutina se organiza en función de qué periodo yo me encuentro. Si en el periodo de adaptación, en el periodo competitivo, en el periodo específico el 1 o el específico 2. Los ejercicios juegan un rol muy importante a la hora de organizar la carga. Perfecto, Y a buenísimo. su vez, esto también, y para cerrar, y también esto tiene que ir planificado en forma conjunta con el trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico no lo podemos no dejar de hacerlo. Hay que tratar de entrenar ambos, el trabajo de fuerza con el trabajo de aeróbico. En definitiva, el trabajo de la fuerza es un mito de que va a ser contraproducente. Todo lo contrario, uno obtiene mejoras son superiores las mejoras a que si solamente hiciera el trabajo aeróbico por sí solo. Hay que entender que la rutina tiene una forma de organizarla y que esa organización depende principalmente del patrón motor que yo quiero utilizar, y a partir de ahí hay que considerar qué tipo de fibras musculares quiero reclutar para realmente generar adaptaciones. Así que bueno, la idea era hoy un poco compartir este webinar para desmitificar ciertas cosas. Y obviamente esto lo vamos a profundizar en una capacitación que vamos a estar brindando en el próximo mes, en el mes de mayo, y que bueno, que ahí ya se encarga de Francisco de toda la logística, de información y todo lo demás. Así que bueno, Genial. esa era un poco la idea. Si tienen preguntas las podemos contestar, y gracias a todos los que se han quedado y que han estado escuchando atentamente. Excelente, Gastón. Yo creo que vos podrías seguir charlando horas y horas, así que también te agradezco que también, bueno, tengamos este lugar como estaba avisado antes, que bueno, la idea nuestra es hacer un webinar de 40 a 1 hora, respetar ese tiempo para todos, que les sea productivo y que no dejen de aprender, pero tampoco robarle más tiempo que por ahí se hace cansador y denso y no tiene sentido cansarlos cuando hay tanto para aprender. Gastón, antes que sigan ahí con algunas preguntas que las pueden poner en el chat, te hago dos cuestiones. Una es, obviamente, que queda clarísimo que hay que entrenar. ¿Sí? O sea, por ahí es más claro para el que hace actividad permanente, el que corre en montaña, el que hace ascensos, el que está haciendo escalada en roca, por ahí es como que es más claro el uso de la fuerza. Ahora bien, también por ahí incentivar al que hace trekking, simplemente, que es una actividad fácil, es accesible, no dejar de entrenar porque va a surgir la posibilidad de hacer cosas más intensas, le puede servir a un día alguna cuestión de seguridad que tenga que ayudar a alguien o quedarse en la noche o lo que sea. Y aparte, no solamente para una salida concreta, sino también por el tiempo. O sea, si yo entreno fuerza hoy, te voy a decir algo también burro, pero si bueno, voy a tardar más tiempo en dejar de hacer esa actividad si yo entreno. Si yo hoy no entreno, en un año ya estoy fuera de circuito. Ahora, si yo entreno, voy a tener en el tiempo más posibilidades también de seguir disfrutando esa actividad. Y te iba a hacer como un cuestionamiento, que es el siguiente, cortito. Es como que es mucha planificación y como que uno se da cuenta y dice, claro, tengo que sí o sí entrenar con alguien. Y también lo apoyo porque, o sea, vos, si yo entrenara con vos, por ejemplo, bueno, tenés toda la ciencia, el estudio, los por qué, los para qué de cada entrenamiento. Y está bueno el hecho de entregarse, por así decirlo, a un profesional.
¿sí? Que es el que sabe, y no cualquier profesional, porque no todos saben de entrenamiento de montaña. O sea, no es que yo voy a, como yo te decía, de este profesor que le hizo entrenar toda la semana para ir a la montaña y en realidad no le sirvió porque la agotó físicamente. Entonces, por un lado, entregarse a un profesional es buenísimo, te hace crecer, porque es lo que decías vos, se acabó el entrenamiento, planificás de vuelta. Bueno, eso, el que lo sabe, eso es el profesional. Y por otro lado, incentivar a uno, que también de algún modo es autodidacta, porque uno es el que practica montañismo, uno es el que se conoce, uno es el que sabe cómo funciona, de seguir formándose y seguir aprendiendo, a la vez que uno, digamos, se enriquece con el que sabe. Pero no dejar, digamos, uno de ser el que avanza con objetivos, quiero hacer tal cero, quiero hacer tal cosa, quiero mejorar esto. Es también una cultura, creo yo, también de montañismo. Sí, el que va a la montaña lo ha hecho, de toda la vida lo ha hecho, al que le gusta va. La respuesta a eso sería tratar de buscarse un profesional en lo posible que conozca el montañismo. Si no conoce el montañismo, va a tener que tener un muy buen feedback con su cliente, ¿sí? Y va a tener que interpretar correctamente cuáles son las demandas. Por eso, justamente la primera diapositiva que había puesto era esa. Entender que alguien que va a hacer montañismo tiene que entrenar la fuerza, así como la resistencia aeróbica, para que rinda mejor en ese tipo de actividades. Entonces, el problema lo tenemos si no tenemos un profesional adecuado y que entienda eso. Entonces, bueno, ahí realmente me pone entre la espada y la pared, porque por ahí incluso siendo autodidacta uno se da un poco más de mañas, ¿sí? E incluso puede armar su plan de entrenamiento que no es tan complicado. Pero mi recomendación siempre va a ser primero buscar un profesional y que tenga buen feedback y que en lo posible que conozca de montaña o por lo menos que conozca las demandas y las exigencias. Porque si no, lo más probable es que sea contraproducente para la montaña. Y justamente no queremos eso. Sabemos hoy en día, y se sabe de hace años, que tanto el trabajo de fuerza bien planificado tiene efectos muy favorables. Por lo tanto, eh, es importante dar con el profesional que entiende de este tema, ¿no? Principalmente de la montaña. Y si no entiende, bueno, va a tener un muy buen feedback con el cliente. Y si no, bueno, no sé, a ser autodidacta, como decís vos. Sí. Gastón, en ese sentido te pregunto yo, porque eso, si bien soy yo el que coordino después el curso, ustedes ya tienen mi WhatsApp, tienen el mail, tienen las redes sociales, está el grupo este de charlas, el grupo de WhatsApp. Esto que vos vas a dar, que son 6 horas de capacitación, que es Sí, entrenamiento físico, o sea, va a ir bien puntualmente a eso y ver la parte aeróbico de fuerza. Acá tenemos muchos profesores de educación física, estudiantes y ya licenciados, tenemos médicos, tenemos montañistas amateur, tenemos corredores de trail. ¿Qué vas a dar en bien, ese curso como para también abrir un poco el panorama y que se sepa bueno, la bien, muy temática? buena la pregunta. Bien, básicamente lo primero que tenemos que entender es algunas adaptaciones básicas que produce tanto, porque en el curso no vamos a hablar solamente de fuerza, vamos a hablar de la resistencia heroica y la fuerza combinadas. Entonces, entender de una manera muy simple cuáles son las adaptaciones fisiológicas que buscamos de una cualidad y de la otra. Y a partir de ahí, cómo se evalúan ambas, porque para armar una planificación o para armar un entrenamiento necesito partir de una evaluación. Entonces, cómo se evalúa un componente y el otro, y a partir de ahí, cuáles son los métodos de entrenamiento. Los métodos son varios. ¿Sí? En el aeróbico es mucho más simple porque podemos utilizar varios métodos, ya sea el continuo, el intervalado, el intermitente, igual que los modos de ejercicio. Podemos combinar no solamente la carrera, sino el ciclismo, la natación. Entonces, conocer cómo ordenar la carga principalmente, teniendo en cuenta cuáles son las adaptaciones que yo espero. Ahora, tenemos que hablar de planificación de ejercicio de fuerza, hablar de ejercicios de cadena cerrada, de cadena abierta, de esto que preguntaban recién, qué es el 70, qué es el 80%, qué es el 90%, tanto para el aeróbico como para la fuerza, la intensidad, que es uno de los indicadores de carga, se trabaja con volumen, intensidad, repeticiones. Entonces, en el curso, en la parte de planificación, vamos a ver cómo manipular estos indicadores de carga para alcanzar los objetivos que uno se propone. Y en una primera parte, cuáles son las adaptaciones fisiológicas que esperamos
de esta forma de ordenar la carga de entrenamiento. Obviamente todo esto orientado al montañismo. Sí, al montañismo, pero también a cada actividad concreta, porque es lo que decíamos recién, acá hay deportes de todo tipo dentro del montañismo, entonces también es aplicar eso al rubro específico de cada uno. Exacto. Excelente. Bueno, Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Bueno, te esperaremos entonces en el curso, que esperemos que haya varios que se sumen, pero también están todos invitados a seguir enganchados con nosotros, porque este no va a ser el único webinar. Sí, si bien hay un curso concreto ahora que es pago, vamos a seguir dando capacitaciones que tienen que ver con el montañismo, el entrenamiento, la historia, la geografía, así que a Gastón lo vamos a ver también repetidas veces, esperemos. bueno, gente, muchas gracias a todos los que se han conectado de diferentes puntos del país y de afuera. Espero que haya sido útil la info que Sí. hemos tratado hoy con Francisco, que sea de utilidad. Y bueno, esperemos encontrarnos en otro momento, ya sea en el curso o en un próximo webinar que vamos a estar armando desde mayo. Así que encantado de compartir este momento. Les mando un abrazo de cumbre a todos. Y bueno, Fran, seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto online, pero también físico, ¿eh? Porque hay algunos ascensos que también tenemos previsto hacer con vos, Gastón. Eso queda pendiente todavía. Genial, genial. Exacto. Bueno, gente, Bueno, muchas gracias a todos los que se muchas gracias a todos y han... ya nos podemos ir saliendo. Nos vemos, Gastón. Nos Saludos. vemos, Fran.